Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento. Lo difícil es celebrar en tiempos difíciles. Cuando las cosas no se dan, hay que celebrar. Iglesia, nosotros tenemos una habilidad. Es un poder que Dios nos dio y que nos podemos fortalecer en medio de su alabanza, en medio de las crisis. Sí, voy a pedirle a los chicos que ya pasen a las clases. Ya están habilitadas las salas para los niños. Pueden pasar a sus salas. Gloria a Dios. Hoy en día, cuando uno mira a la generación que está, es una generación. Conversaba con alguien hace un ratito atrás. Me decía, me fui con los niños a acampar con los chicos de la casa. Y cuando llegamos a aquel lugar, el más chiquitito me decía, me quiero ir. No hay televisión aquí. Quiero irme. Quería irse a la casa porque no había televisión. Su otro hijo le decía, no, yo no me voy a meter en esa agua porque tiene arena. Hay piedra en el fondo. Era un río, obvio, había arena. No, yo quiero irme a la casa porque en la casa hay piscina. Y la realidad es que hay una generación que desconoce las batallas y desconoce las victorias. Hay una generación que no ha pasado lo que algunos de nosotros hemos pasado. No conocen al Dios que sana. No conocen al Dios que restaura. Agradezco a Dios que mis hijos no consumieran drogas. Agradezco a Dios que mis hijos no pasaran necesidades. Agradezco a Dios que mis hijos no vivieran esto y otro. Probablemente sea tu oración. Pero nunca olvides que si tú no les traspasas tu experiencia, ellos cuando vivan momentos difíciles no sabrán a quién acudir. Y allí es donde entra la labor de nosotros como padres, para enseñarles que el que sana, que el que restaura, que el que levanta del polvo al caído es nuestro Dios. El Señor que nos puso de pie otra vez, nos tiene aquí alabando y celebrando su nombre. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Tengo una palabra, estoy emocionado con esta palabra. Tengo una palabra para compartirles a ustedes. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 26, acompáñenme. Génesis 26, 1. Yo no sé si usted ya se anotó, no se han inscrito algunos para nuestro colegio de ministerio, nuestra escuela de ministerio. Estaremos entrenando a la próxima generación de líderes y pastores en este college. Es una oportunidad que no se había dado muchos años y que ahora ya se consolidó, va a ser online. Son clases espectaculares que usted las puede aprovechar. Aproveche de entrenarse para ser mejor cristiano y para ser un gran líder. Génesis 26, 1 dice: un hambre terrible azotó la tierra. Escucha, la tierra en general. Dice, como había ocurrido antes en el tiempo de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Le repito esa frase: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra. Y yo, dice el Señor, y yo estaré contigo y te bendeciré. Allí usted tiene que gritar amén. Se la perdió la oportunidad. No, ya no lo hizo. Usted tiene que agarrar las palabras de Dios y decir: esto es para mí. Amén. Vive como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Eso. Hace la palabra. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y te daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas.
Hay una palabra que dice así en el libro de Proverbios: vive en integridad el justo y sus hijos son felices después de él. Vive en integridad el justo y sus hijos son felices después de él, o prósperos después de él. Hay algo poderoso en las decisiones que tú tomas con Dios y que probablemente va a afectar a otras generaciones. Mira, esta palabra Dios le da a Isaac y le dice: voy a cumplir la promesa que le hice a tu padre. Y cuando yo estaba escribiendo estas notas, inevitablemente venía a mi mente mis hijos, mis nietos y mis bisnietos que todavía no conozco. Y me decía el Señor: voy a cumplir en ellos la promesa que te he hecho a ti. Así que busca siempre que Dios te haga una promesa. Busca inevitablemente, hasta el cansancio, incansablemente busca que Dios cumpla una promesa que te haya hecho sobre tu vida, porque va a afectar a la generación que está detrás de ti. Amén. Así que si tienes a algún familiar cerca, es momento de abrazarlo y dígale: yo te bendigo con esta bendición, con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Tarea para la casa: busque cuál es esa bendición. Hubo hambre, dice la Escritura. Hubo hambre, un hambre terrible azotó la tierra. Terrible. Hoy en día nos encontramos en una crisis económica a nivel global. Los niveles de inflación en los grandes países están disparados. Estados Unidos tiene una inflación impresionante. Argentina, una hiperinflación. Venezuela, ni hablar. Ecuador, Colombia entró en inflación. Chile está en inflación. Yo no sé si usted entiende lo que es la inflación, pero se la voy a sintetizar. Cada vez el dinero vale menos. Es decir, que necesitamos más papel, moneda, más dinero para hacer lo mismo que hacíamos con poco antes. Yo recuerdo en mi época, cuando era joven, hace un par de años atrás, la micro valía 15 pesos. O sea, uno subía a la micro y pagaba el local, ¿no? 15 pesos. Y 75 pesos valía el directo. No sé cuánto estará hoy día, cerca de los 1.800 por ahí, ¿no? Dependiendo de los trayectos que uno hace. Y cada vez nuestro dinero vale menos. Nuestro poder adquisitivo es menor. La gasolina, ni hablar cuánto ha llegado. Y eso nos está hablando de una crisis. Hay inundaciones en el hemisferio norte, fríos impresionantes, 35 grados bajo cero. Eso quiere decir que después de esto va a venir una crisis en el mundo. Nuestro país está viviendo incendios, sequías. Argentina está en una crisis. Y yo permanentemente estoy mirando los mercados y dándome cuenta de cómo está todo el mundo viviendo en una crisis económica. Y Dios nos da una palabra. Y nos dice que febrero será un mes para prosperar. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Dios dice: el mundo estará en tinieblas, pero sobre ustedes brillará la luz. Isaías dice: tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora dice la palabra: hubo hambre, un hambre terrible que azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Y luego dice el Señor: vive aquí como un extranjero, haz lo que yo te voy a decir y vive como extranjero, y yo estaré contigo y te bendeciré. Y cuando usted lee el capítulo 26 de Génesis, usted se encuentra con que Dios lo bendice de una manera impresionante. Dice la palabra que lo enriqueció, tanto que los reyes venían a él para quitarle los pozos de agua que él cavaba. Le robaban los pozos y lo expulsaban, y él iba a otra tierra, abría un pozo y se volvía a brotar una fuente de aguas. Hasta que, cerrando el capítulo 26, los mismos reyes de Abimelec y todos los reyes de los amorreos se acercan a él y le dicen: queremos hacer pacto contigo, queremos que nos prometas
que cuando sea más poderoso que nosotros no nos vas a dañar, porque hemos visto que Jehová está contigo. Nos hemos dado cuenta que en medio de la crisis Dios te prospera. En medio de la dificultad Dios te bendice. En medio de las crisis tú sobresales porque brillas, porque Dios te hace brillar. Y yo me puse a pensar, Señor, yo quiero eso en nuestra iglesia. Yo quiero que nuestra iglesia viva esta palabra. Quiero que cada uno de ellos vea cómo Dios los va a responder, cómo Dios responde a su salud, cómo Dios responde a su economía, cómo Dios responde a sus emociones, cómo Dios responde a sus sueños. Y el Señor me decía, enséñales. Está allí. Abre las escrituras para ellos, para que entiendan qué es lo que yo quiero hacer sobre este pueblo. Y la palabra que Dios me dio es que te voy a prosperar y voy a estar contigo. Se perdió otra oportunidad maravillosa de decir amén. Dios te va a prosperar y quiere estar contigo. Así que anoté 5 cosas. Por favor, necesito que le tome nota esta vez. O me pida las notas. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp o a los grupos que tengamos en la iglesia estas notas. Las voy a enviar para que usted las haga como parte de un estudio bíblico, para que se las aprenda y las aplique, las viva. Número 1, hubo hambre en la tierra. Quiere decir que la tierra vivió un proceso difícil, y esto es una realidad que todos vivimos. Hay días, por ejemplo, en que tu economía es buena. Pero ¿qué pasa con los días malos? ¿Qué pasa cuando tu economía sufre? ¿Qué pasa cuando los negocios no funcionan? ¿Qué pasa cuando abres la reja de tu negocio y nadie entra? O cuando te llega un sobre azul donde te dicen, queremos pedirte que te vayas bien, pero la realidad es que ya no podemos contar con tu servicio, así que estás despedido. ¿Qué hacemos en esa crisis? En la crisis donde nos devasta muchas veces escuchar un diagnóstico, donde abrimos un papel que dice, no entiendo bien, algo de los leucocitos, los glóbulos blancos están mal, y al final el diagnóstico del especialista dice, hay posibilidad de un cáncer, de un tumor maligno. ¿Qué hacemos cuando el diagnóstico es negativo? Cuando las posibilidades están todas en nuestra contra. Y allí en esa crisis debemos entender algunos principios poderosos. Escucha, hubo hambre terrible que azotó la tierra. Es decir, que ni siquiera depende de ti. O sea, no puedes hacer nada en contra de eso. No puedes luchar contra eso, no puedes levantarte más temprano porque nada va a cambiar, ni puedes acostarte muy tarde porque nada va a cambiar. No puedes correr por las calles como un loco sabiendo que tienes un diagnóstico negativo porque nada va a cambiar. O sea, lo primero que debes entender, que hay crisis en las que tú puedes salir. Hay situaciones de las que tú puedes escapar, pero hay otras en las que no puedes hacer nada. No puedes solucionarlas tú. Se te escapan de las manos, son decisiones de otros. Y por más que trates de convencerlos, nada va a cambiar. La palabra dice, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar. Tuvo que tomar decisiones radicales y migrar. Yo sé que muchos venezolanos que están aquí vivieron este tiempo y tuvieron que emigrar de sus países. Colombianos, peruanos, bolivianos que hay aquí, argentinos. Le ha tocado salir de sus naciones y han tenido que emigrar por causa de una crisis que no pueden controlar, que ya se escapó de tus manos y nada puedes hacer. Y la Biblia dice que Isaac tuvo que tomar una terrible decisión, muy dolorosa, y tuvo que salir de su tierra junto a su esposa y sus 2 hijos. Y cuando iba camino a una ciudad, se le aparece el Señor en medio de la crisis. Me encanta como Dios hace siempre.
Porque Dios siempre va a aparecer en el momento oportuno. Siempre, siempre, siempre. En medio de la crisis aparecerá el Señor. Y aparece el Señor a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. O sea, Dios le dice: no vayas a ese lugar, no vayas a Egipto. Porque Egipto representa el mundo, las oportunidades del mundo. Es cuando todo se vuelve oscuro y ahí viene alguien y te dice: mira, yo te puedo prestar plata, mira, yo te puedo dar esta oportunidad, pero tendrás que transgredir algún principio, algún valor. Tendrás que hacer algo ilegal con tal de salir a flote en tu economía. Tendrás que mentir, tendrás que engañar, tendrás que decir alguna mentira blanca. Y como tú descendiste a Egipto y estás desesperado, estás dispuesto a tomar cualquier oportunidad, cualquier opción que se te presente en el camino. Y no ese es el camino. Pero hay momentos en los que estamos acorralados. Hay momentos que buscamos desesperadamente que nos pueda lanzar un salvavidas. Ahogados, agobiados, angustiados, desesperados. No podemos dormir por las noches, se nos cae el pelo del estrés. Y desesperados, y en esa desesperanza aparecen oportunidades que pareciera ser que son buenas, pero las oportunidades siempre buscarán transgredir un principio en Dios. Y te escucharás al Señor diciéndote una y otra vez: no desciendas a Egipto. Harás lo que yo te diga. Aleluya. Lo primero, hay una crisis que no puedes controlar. Se te escapó de las manos y tienes que asumir que ya no tienes control sobre esas cosas. ¿Cuántos han estado aquí alguna vez? A ver, levante la mano los que alguna vez han estado así, desesperados, que ya dicen: bueno, ya no damos más. Y en medio de esa crisis tienes que tomar grandes decisiones. Y algunos han tomado malas decisiones. Y esas malas decisiones te han arrastrado y han arrastrado los tuyos. Tus hijos han perdido por causa de tus malas decisiones. La Biblia dice: vive en integridad el justo, el que hace las cosas bien con Dios, y sus hijos son felices después de él. O sea, tus decisiones son tan importantes porque marcarán a las generaciones que vengan detrás. Aunque en medio de la crisis nadie entiende nada, todos están desesperados, tú tienes que concentrarte en lo que el Señor te está pidiendo. Número 2, haz lo que yo te diga. Le dice el Señor a Isaac. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te diga. Confía, te está diciendo el Señor. Confía en mí en medio de la crisis. Haz lo que yo te diga que hagas y te va a ir bien. ¿Sabe? Usted tiene que aprender que no importa la crisis que haya, Dios no va a cambiar sus principios. Es decir, que los principios de Dios no cambian por la situación que estemos viviendo. Dios se mantiene inmutable, inamovible. Él no va a cambiar porque tu diagnóstico sea otro. Él no va a cambiar porque no tengas un peso en el banco. Él no va a cambiar. Dios no cambia por causa de lo que le rodea. Dios sigue siendo el mismo. Seguirá siendo el mismo mañana. Y en 10 años seguirá siendo el mismo. Dios no va a cambiar. Nunca cambió en el pasado. No cambia en el presente y no cambiará en el futuro. Por lo tanto, debemos entender que si Dios no cambia, las circunstancias sí pueden cambiar. Pero si Dios es el mismo, debemos buscar qué es lo que espera. ¿Cuál es el camino para que Dios nos pueda prosperar o bendecir? No es que Dios ahora es más benévolo, sigue siendo el mismo. Abraza al que está a tu lado un momento
Y dígale: no dejes de confiar en el Señor. Alguien puede gritar un fuerte amén aquí. Y Dios le dice a Isaac: Isaac, no vayas a Egipto. Haz lo que yo te diga. Y te voy a bendecir y te voy a prosperar. Y voy a cumplir la promesa que le hice a tu padre. Y bendeciré a tus hijos. Y me encanta eso. Saber que cada decisión que tomo va a afectar a mis hijos. Es una bendición para mí. Porque cuando me mantengo firme en mi fe, entonces esa fe también afecta a mis hijos. Y cuando lucho por obedecer a Dios, esa obediencia también afecta a mis hijos. Y me encanta lo que dice la palabra: y sus hijos serán felices después de él. O sea que estoy heredándole la felicidad a mis hijos. Aleluya. Quedarte los principios bíblicos. Quédate con los principios de Dios, porque no cambian. Dios siempre tendrá las mismas respuestas, las mismas preguntas. Él no va a cambiar de pensamiento, porque no es filosofía, son valores eternos. Y Dios te dice: no vayas al mundo, porque Egipto representa lo peor. No acudas a lo peor, haz lo que yo te diga. Y dice la escritura que descendió a Gerar y llegó hasta allá y abrió un pozo en medio del desierto. En medio del desierto abrió un pozo. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un desierto. He estado en un par de desiertos yo. Y abrir un pozo. Recuerdo cuando estábamos en el desierto de Atacama y llegamos hasta los ojos del Salar. Y era impresionante ver que en medio de la nada, literalmente nada, ni un árbol parado, había un hoyo de unos 10 metros de ancho y había agua fría allí dentro. Nos metimos al agua. En medio de un desierto puede haber agua. Si tú estás obedeciendo a Dios, saldrá agua de ese desierto. Podrá salir agua de una piedra. Si estás obedeciendo a Dios, la piedra sudará agua, pero te dará agua. Dios le dice: sal de allí, ándate donde yo te voy a decir. Y cuando llegó a aquel lugar, él tenía animales que alimentar, una familia que cuidar. Y hace un pozo. Y cuando llega al pozo, el pozo comienza a brotar abundante agua. Y recuerdo lo que comienza diciendo el capítulo: un hambre terrible azotó la tierra. Pero Isaac tenía la bendición de Dios porque estaba caminando en la voluntad de Dios. Y en medio del desierto, los animales muriendo de sed, las plantas secas porque no había dónde sacar agua, y él cava un pozo y de ese pozo sale agua. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a proveer de donde no hay. Lo inimaginable va a acontecer por causa de tu obediencia. Lo imposible se hará posible por causa que estás bajo la bendición de Dios. Y de pronto comienza a brotar el agua. Llegó Abimelech, llegaron y querían quitarle el pozo. Literalmente se lo quitaron y lo echaron. Ándate de esta tierra, porque te estás prosperando, porque te estás enriqueciendo a costa nuestra. Y él, en su segunda crisis, en este mismo capítulo, podría haber dicho: bueno, Señor, tuviste, me echaron, así que me voy de nuevo a Egipto. Y Dios le dice: no te vayas a Egipto, ándate a la tierra que yo te voy a dar, porque te quiero bendecir, te quiero prosperar, te quiero dar, pero tú no me dejas darte porque está en la dirección contraria
Así que camina hacia el desierto, más seco todavía, donde nadie da un peso. Le dicen, ándate para allá, donde nadie, allá no vale nada, esa tierra no sirve para nada. Pero la promesa de Dios es que de esa tierra fluiría leche y miel. Así que cuando llega allá con sus animales, su familia, abre otro pozo. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Qué pasó de ese pozo? Salió más agua que el otro. Hasta el punto que ese pozo le llamaron Berseba, el lugar del pacto. Porque cuando caminas en la perfecta voluntad de Dios, no importa dónde tú estés. Mientras estés bajo el pacto con Dios, Dios siempre abrirá un pozo para ti. Dios siempre te proveerá. Alguien tiene que gritar amén aquí en esto. No importa en el trabajo en el que estés, si te despiden hoy y te contratan mañana, en ese nuevo trabajo prosperarás. No importa si tuviste que cerrar el negocio y tendrás que abrir otro, en ese lugar Dios te prosperará si estás en la perfecta voluntad del Señor, bajo el pacto de Dios. No vayas a Egipto. Haz lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Alguien grite amén, por favor. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Es decir, a veces pensamos, iglesia, que porque venimos acá ya Dios nos tiene que prosperar. Y nos equivocamos. Porque todas las bendiciones de Dios son condicionadas a algo. Dios no le regala nada a nadie. Repita conmigo. Otra vez, Dios no le regala nada a nadie. Nada es un regalo, todo es pacto. O sea, Dios todo lo negocia con nosotros, hasta la salvación. Porque la salvación es condicionada a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Si tú lo recibes, es tuyo. ¿Está ahí? Claro que está. Pero la Biblia dice, yo estoy a la puerta. El que abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, todo está condicionado con una acción nuestra. Hay una promesa que tiene que ser liberada sobre tu vida, pero toda promesa requiere obediencia. Y mira lo que le dice Dios: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que le hice a tu padre. Escucha esto. Dios le promete a Abraham: Abraham, voy a bendecir a Isaac. Voy a bendecir a Isaac. Y cuando llega el momento de Isaac, Isaac dice, bueno, ¿y la promesa? Espérate. Yo le dije a tu papá que te iba a bendecir, pero tú tienes que tener una relación conmigo ahora. Tú tienes que obedecer. Tú tienes que seguirme, tú tienes que servirme. Es decir, que lo que yo haga va a generar una bendición, pero son mis hijos los que tienen que abrazar esa bendición. Obedecer a Dios, servir a Dios, y la bendición se va a activar. Si eres parte de esta iglesia, tú estás bajo una bendición, diga amén. Y esta iglesia es una iglesia de bendición, prosperidad. Aquí la gente llega y prospera. ¿Qué quiere que te diga? Hay gente que llegó acá con una mano delante y la otra atrás, y ahora imagínate cómo andan algunos. Bendecidos. Abraza al que está a tu lado, dígale, te están hablando. Ese eres tú. Dígaselo en argentino. Ese sos vos, dígale. Sos vos. Pero el que esté bajo la bendición no quiere decir que la vas a recibir. Tienes que alinearte a los requisitos de esa bendición. Y para ganarte la bendición de esta iglesia, nosotros tenemos una visión. Somos una iglesia diferente que genera influencia en el mundo para alcanzar familias para Cristo. Cada vez que te ganas un alma para el Señor, cada vez que traes a alguien a este lugar
y le predicas de Cristo, activas sobre tu vida la bendición que está sobre esta iglesia. Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe reciban la promesa. Para que reciban la promesa, tú tienes que estar alineado a la visión de esta iglesia. No basta con venir y decir, pastor, ahora va a soltar la bendición. Que la reciben así. Y te la llevas a la casa. Y abre un pozo y nada pasa. ¿Quieres que tu vida prospere? A ver, repito, ¿quieres que tu vida prospere? Gana gente para Jesús. Gana gente para Jesús. Haz la labor de evangelista. Predícale a la gente de Cristo. ¿Me están escuchando? Predícale a la gente de Cristo. Va a ver cómo tu negocio se llena de personas. Predícale a la gente de Cristo. Va a ver cómo te van ascendiendo en el trabajo. ¿Por qué? Porque la bendición que está sobre esta casa está alineada a la visión que Dios nos dio. Y la bendición es alcanzar el mundo para Cristo. ¿Es así o no, Jenny? Mientras más le predicáis a la gente, más clientes te llegan. Allá en un cerro, allá, Quilpue de Retiro arriba. Allá llega la gente en auto. Y Dios te bendice. ¿Y por qué Dios te bendice? Porque no basta solamente con tener una promesa que Dios te dio. Esa promesa está alineada a cumplir un plan de Dios sobre tu vida. ¿A qué te llamó el Señor? Pastor, Dios me llamó a predicar el evangelio. Predique, vas a ser próspero. Te lo doy firmado. Pastor, Dios me llamó a cantar. ¿Y por qué estás sentado ahí y no estás cantando? Es que Dios me llamó a servir. ¿Y qué haces sentado sirviéndote de los demás si estás llamado a servir? ¿A qué te llamó el Señor? Y mientras no hagas lo que Dios te llamó a hacer, no abras pozos, porque no vas a ver resultados. Porque Dios le dice a este hombre: no desciendas a Egipto. Haz lo que yo te voy a decir que hagas. Haz lo que yo te estoy pidiendo. Cumple tu trabajo y te voy a bendecir y estaré contigo y con tus hijos. Aleluya. Estaré contigo. No importa lo que pase afuera, no importa lo que haya en el mundo, no importa lo que esté aconteciendo en la economía global, te voy a bendecir a ti. Así funciona. Número 4, escucha. Cuando Isaac sembró sus cultivos, verso 12 del capítulo 26, ese año se llegó a Beerseba, abrió un pozo y plantó y tiró la siembra en el peor momento económico del planeta. Escúchame, porque parte el capítulo 12 diciendo así: hubo un hambre terrible sobre la tierra. Hambre terrible sobre la tierra. Pero dice la escritura, 12 versos después de este capítulo, de lo que acabamos de leer, cuando Isaac, aleluya, sembró sus cultivos ese año. ¿Cuándo? En el peor de los años, en el momento más difícil, él sembró cultivos ese año. Y dice la escritura, no sé si lo tenemos ahí, ok, cosechó, ¿cuántas veces? No la escuché. Espere. ¿Cuántas? 100 veces. Si sembró 1000 papas, ¿cuántas cosechó? Ahí maté varios, mira. Si sembró una papa, cosechó 100. Si sembró 10 papas, ¿cuántas cosechó? 1000 por 10 papas. Si sembró 100 papas, ¿cuántas cosechó? 1.000.000. Siga sumando, siga creciéndole. ¿Usted cree que él sembró 10 papas? La Biblia dice, cuando Isaac sembró sus cultivos,
no sembró unas papas nada más. Quizás sembró papas, sembró lechugas, sembró maíz, sembró trigo, no sé cuántas cosas sembró. La Biblia dice que de todos sus cultivos cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Aleluya. Esta palabra es para alguien aquí que está dispuesto a creerle a Dios. Algún loco aquí que le crea a Dios, levante su mano, mueva su mano y diga: yo quiero cosechar 100 por 1. Dígalo. No la escucho, vamos. Vamos, dilo, Ezequiel, vamos. Quiero cosechar 100 por 1. Mira, cosechó 100 veces más grano que el que había plantado. ¿Por qué? Ponelo ahí atrás, por favor. Dice que había plantado porque el Señor. ¿Por qué? No porque él era hábil, no porque era inteligente, no porque tenía capacidad. Era porque Dios lo había bendecido, iglesia. Porque Dios lo bendijo y se hizo. Abraza a tu hermano y dile: disfrútame ahora que soy pobre. Porque cuando sea rico querrás que te invite a mi casa, diga. Aprovechame ahora, dígale. Porque cuando sea famoso querrás una foto conmigo, tómatela ahora, dígale. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. No basta con que le pegues al bueno y hagas un gran negocio y en un par de años seas pobre otra vez. No basta con que logres una familia y en un par de años la hagas pedazos y se te desvanezca entre las manos. No basta con que hoy día vayas al gimnasio y tengas salud. Si descuidas tu salud y en un par de años estarás enfermo. Lo que necesitas es la bendición de Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. No basta ser rico, no basta ser bendecido. Necesitas la bendición para estar feliz. Mira, dice, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Hay principios del reino que no se claudican, que no se cancelan, que no terminan. Y uno de esos principios es que en medio de la crisis debe aprender a ser un buen sembrador. Siembra en medio de la crisis, sé obediente a Dios. Sé que Dios te ha estado inquietando en este tiempo. Los tiempos difíciles, es difícil dar. Hace unos días escuchaba una noticia: 15 toneladas de ropa en mal uso, en desuso, sucia, con bichos, con plagas, tuvieron que botar en la municipalidad de Viña del Mar. 15.000 kilos de ropa contaminada, porque la gente no da de lo que le sobra. O sea, no da, perdón, de lo que le falta, da de lo que le sobra. La basura la fueron a botar allá a ese lugar. Tienes que aprender a ser generoso para que Dios te bendiga y te multiplique. Nunca olvides que Dios no cambia, y como no cambia, Él está esperando que tú cumplas. Que no vayas al mundo, que obedezcas al Señor, que seas generoso y siembres. Es parte de. Y quinto, Génesis 26, 23 dice: de allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Berseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y por él te voy a bendecir. Padres, preocúpense de que esa palabra se cumpla en ustedes también. Preocúpate que cuando Dios se revela a tus hijos, diga: Isidora, te voy a bendecir por causa de tu padre o de tu madre. Por causa de ellos estaré contigo.
Aleluya. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y voy a aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo. ¿Me están escuchando? Pues yo te ayudaré en todo, dice el Señor. Confía, tranquilo. Yo te ayudaré en todo. ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? Te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios, y en ese mismo lugar plantó su tienda de campaña, y sus sirvientes abrieron otro pozo. Otro pozo más. Berseba le puso ese lugar, el lugar del pacto. Dios le dice: te voy a bendecir. Él lo primero que hizo fue preparar un altar. ¿Sabe para qué son los altares? Para adorar. En otras palabras, en el lugar en el que estés, no importa si estás vendiendo hoy en la calle o en una micro, o te toca vender puerta a puerta, o estés en un local establecido, en un gran mall, en un shopping, o eres conocido por las redes sociales, o eres un ilustre desconocido. En el lugar donde tú estés tiene que haber un altar para el Señor. Un lugar donde se adore a Dios. Es que, pastor, usted no sabe el trabajo que yo vivo. Pone un botón, aprieta un botón y pone alabanza. Es que me van a echar. Que te echen. Que te echen. Lo que no saben es que Dios bendice ese lugar por causa tuya. Eres tú la razón de que ese lugar prospere. No escuché ese amén. ¿Y qué hago? Abre otro pozo. Dice que cuando llegó a aquel lugar le dijo a sus siervos: prepárenme, vamos a hacer un altar. Armó un altar para adorar, y sus siervos comenzaron a hacer ya estaban acostumbrados, ya sabían cómo era. Cada vez que Dios te dio una promesa, haz un pozo y vas a ver cómo Dios te prospera. Hoy Dios te está dando una promesa. Para los que nunca han tenido la promesa de Dios, se las quiero soltar. Dios me dijo: dile a mi pueblo, esta es la promesa que hago con esta iglesia: nunca desciendan al mundo, nunca bajen a Egipto, nunca claudiques tu fe o vendas tu integridad en el mundo, en Egipto. Y yo te prometo, dice el Señor, iglesia, que te voy a bendecir. Que te voy a bendecir, estaré contigo. No tengas temor, porque voy a estar contigo. Y si eres capaz de permanecer en esta palabra, estaré con tus hijos también. Quizás tú eres el Abraham de tu familia, el primero en creer, el primero en obedecer, el primero en seguir a Dios. En mi caso, fui el primero de mi familia. Antes de que mis padres conocieran a Jesús, yo ya le había conocido. Soy el Abraham de mi familia. Y a mí Dios me da una promesa. Y esa promesa la abrazo. Y cuando veo a mis nietos, el más chiquitito que corre a mí y me abraza, yo digo: Señor, este muchacho tiene la bendición tuya. Está sellado por tu espíritu. Está bendecido, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Hasta el día de hoy sus padres no le compran ropa. No le hemos podido comprar ropa, porque alguien siempre les regala. Tiene esos cuervitos que de tiempo en tiempo vienen volando y les dice: tengo algo para el hombre de Dios que está allí. Mis hijos son bendecidos. Mis nietos son prósperos. Y la pregunta que yo te quiero hacer esta mañana es: ¿y tú? ¿Serán felices tus hijos después de ti? Abraham, hay una promesa sobre ti. Isaac,
Está la promesa sobre ti. Estará la promesa sobre tus hijos. Cerraron un pozo. Te quitaron una oportunidad de las manos y tú pensaste que el mundo se te vino abajo. Pensaste que ya no había nada más que hacer porque el mundo estaba en crisis. Tu mundo está en crisis, no el mundo de Dios. Dios nunca está en crisis. Porque Dios vive en un reino que no puede el hombre intervenir. Y cuando Dios decide bendecir a un pueblo, no hay nadie que se pueda oponer a esa bendición. Solo nosotros podríamos detener la bendición de Dios. Y Dios ha decidido bendecir a esta iglesia. Y si eres parte de esta iglesia, tú estás bajo una promesa. Y no importa cuánto tiempo pase, la promesa estará allí esperándote. Dios nos habló de restaurar familias y esa promesa está presente. Dios nos habló de prosperidad y esa promesa está presente. Dios nos habló de sanidad y esa promesa está presente. Así que cada vez que vengas enfermo, en crisis económica o en crisis familiar, solamente ver a este lugar, levanta tu mano y di: yo reclamo esa promesa, Señor, y me dispongo para adorarte en mi altar. Y adora y gózate en el Señor y verás cómo Dios responde cada una de tus peticiones. Solo a una cosa te pide el Señor: no desciendas a Egipto. No vayas al mundo. Vive la crisis conmigo, dice el Señor. Vive tu crisis conmigo, dice Dios. Y en medio de esa crisis verás cómo yo puedo abrir puertas para ti. Pero no confíes en el mundo, porque el mundo nada bueno te dará. Si hay alguien aquí que entiende lo que estoy diciendo, es el momento de dar un gran aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Procura que estos días sean tus Bersebas. Procura que el pacto esté contigo. ¿Dónde está Alexander? Alexander, Dios pone en mi corazón el nombre de Alexander. Alexander Mendoza, no sé, allá. Perdónale por las luces, no te veo. Ponte de pie. Me dice el Señor: aleluya, que tus hijos serán felices después de ti. Que el diablo les habló al oído que no tendrían hijos. Pero me dice el Señor que Él te va a dar hijos, descendencia, y de tus hijos levantaré uno. Y ese uno, me dice el Señor, ese uno me servirá. Y a ese uno algún día tú le dirás: pastor. Él será tu pastor algún día. Aleluya. Dios se tarda su tiempo, pero cuando llega bendecido. Aleluya. Póngase de pie un momento, iglesia. Dios puede prosperarnos en medio de las crisis. Si le va a aplaudir a Dios, si va a celebrar, la gente dirá: ¿qué estás celebrando? Se te quemó la casa. No tienen idea. Si me cierran un pozo, abriré otro, y ese otro Dios lo bendecirá. No dependo del mundo, y Egipto nada me puede dar. Pero si confío en el Señor y en el poder de su fuerza, Dios me va a restaurar. Va a restaurar mi familia, mi economía, mi salud. Todo va a ser restaurado. Busca al Señor y sírvele. Aleluya. Te puedo asegurar que Dios te va a bendecir. Extiendan su manito al cielo, por favor, acompáñame. Adoramos un momento al Señor.